Oremos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque disfiguraron, no padecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros despreciados y desestimados. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo. Lo hirieron, le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prospera por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, al Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo el espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y nuestro espíritu. Proclamación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No, lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este hombre no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con qué? ¿Tu rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que escucha la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trezaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está en contra del César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gádbata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio de Jesús. Pilato escribió un letrero, lo puso encima de la cruz, en él estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una sola pieza, de arriba abajo, y se dijeron: No la rasgues, sino echemos a suerte a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado,
porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que lo quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio en donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy toda la Iglesia celebra la pasión y muerte del Señor. Debemos acercarnos a este misterio desde el silencio y desde la oración. Que Jesús fue ejecutado en una cruz lo constata la tradición de la Iglesia desde el primer momento. La muerte de Jesús es fruto del camino que había hecho. La muerte de Jesús es consecuencia de lo que había predicado, de lo que había dicho y también de lo que había hecho. Realmente el camino de Jesús es lo que le lleva definitivamente a la cruz. Jesús había propuesto hacer del mundo, de la humanidad, una fraternidad universal. Pero ese proyecto nadie lo quería y todo el mundo terminó rechazándolo, incluso sus mejores amigos, que en este momento tan crucial para él le abandonaron. La muerte y la ejecución de Jesús en la cruz fue anunciada por el mismo Jesús durante 3 veces a lo largo del camino, pero los discípulos no se dieron por enterado. ¿Y por qué no se dieron en enterado? Porque ellos estaban convencidos de que estaban siguiendo a un Mesías poderoso y estaban convencidos de que lo que iba a salvar al mundo era el poder y el dinero. Por eso, cuando vieron a Jesús en esta circunstancia, todos desaparecieron. Pero él tenía la conciencia del siervo que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Isaías, despreciado, maltratado, torturado, como un cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca, o como hemos escuchado en la segunda lectura, con gritos y sufrimiento pasó por lo que no quería. Realmente esta situación no es una situación de desesperación, sino que esta actitud de Jesús, este rechazo de Jesús, tiene también, según las lecturas que hemos escuchado, un efecto positivo. Así dice la primera lectura: sus heridas, sus cicatrices nos han curado. Y dice Pablo en la segunda lectura: por él hemos recibido
el perdón y la salvación. La palabra más importante que tendríamos que descifrar hoy es la palabra entrega. Nos tendríamos que preguntar, ¿quién entregó a Jesús a la muerte? Bueno, en primer lugar, la respuesta sería, a primera vista, como muy sencilla: lo entregamos nosotros. Yo creo que todo el mundo está convencido de esto, que fuimos nosotros los que entregamos a Jesús a la muerte. Y es verdad que los grandes de este mundo lo entregaron. Anás se lo entregó a Caifás, Caifás lo entregó al Sanedrín, del Sanedrín fue al tribuno, al Imperio Romano, y al final los grandes lo pusieron en las manos del pueblo, se lo entregaron para que lo crucificaran. Pero también los sencillos, los pobres, los humildes, aquellos que habían gritado en la mañana del Domingo de Ramos: bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, Hosana el Hijo de David, esos mismos ahora gritan: crucifícale, crucifícale. Por lo tanto, es verdad que el pueblo y todos entregamos al Señor a la muerte. Pero si ahondamos un poco más en este misterio, descubriremos que fue Dios el que entregó a su Hijo por nosotros. Así lo dice la Sagrada Escritura: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. De manera que Dios Padre puso a su Hijo, a lo que más quería, en nuestras manos para que nosotros lo crucificáramos. Pero si ahondamos mucho más en este misterio, con una mirada más penetrante, nos daremos cuenta de que, en definitiva, es Jesús, es Él mismo el que se entrega a sí mismo. Y así lo dice: nadie tiene amor más grande que el que entrega la vida por sus amigos. De manera que realmente la muerte de Jesús es una entrega por amor a nosotros, una entrega de la vida por amor a la humanidad. Si nosotros pusiéramos ahora los ojos en Jesús, los ojos en la cruz, lo primero que llama la atención después de haber leído, después de haber proclamado la pasión, es que las primeras palabras de Jesús en la cruz son palabras para pedir perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente Jesús está cumpliendo lo que ha predicado, está viviendo lo que ha anunciado, que tenemos que perdonar siempre. Por eso Él no tiene odio, Él realmente no se defiende, sino que ante la burla, ante las críticas, ante los insultos, responde perdonándonos, responde regalándonos su perdón. Fijaros, este perdón que Jesús nos regala es un perdón sin límites y es un perdón gratuito. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús muere principalmente por sus enemigos y entrega su vida perdonando a los enemigos. Esto sí que es un misterio que muchos de nosotros todavía, incluso los que estamos en la Iglesia, no acabamos de entender. No entra en nuestros esquemas, no encaja en nuestros valores. Realmente esto de perdonar al enemigo, incluso de amar al enemigo y hasta entregar la vida por él, esto nos sobrepasa y no lo acabamos de entender. ¿Cuál es nuestra actitud? La actitud ante un enemigo ya sabemos cuál es: odiarle, rechazarlo, desearle lo peor, odiarlo, intentar vengándonos de él. Pero todos sabemos que esto no conduce a ninguna parte. Todos nosotros sabemos, si pensamos un poco las cosas, si meditamos un poco las cosas, que el odio no soluciona nada. Al contrario, el odio y la venganza lo ponen mucho peor, ponen todo mucho peor. Por eso realmente tenemos que descubrir en la cruz cómo el amor vence al odio y la indulgencia vence a la venganza. Me llama mucho la atención también cómo, si miramos hoy a Jesús en la cruz
despreciado por todos, sacrificado por todos, torturado, a punto de perder la respiración. Me llama muchísimo la atención que en esta situación no pida a Dios un milagro para que le baje de la cruz. No pide eso. ¿Qué grita Jesús en la cruz? Que no le abandone en este momento, que no le deje solo en este momento. En realidad, ese grito, Padre, ¿por qué me has abandonado?, no expresa el abandono de Jesús. Lo que expresa en ese grito es el abandono de toda la humanidad. Jesús hace suyo en ese grito todo el sufrimiento de la humanidad, todo el desprecio de la humanidad, todos los que han muerto injustamente a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos. Jesús hace suyo todo el sufrimiento de la gente, toda la desesperación, toda la soledad, todos nuestros pecados. Realmente en ese grito estamos todos. Y en ese grito también ¿saben ustedes lo que está? La confianza de saber que Dios nunca deja de escuchar a su pueblo. Dios nunca desoye la súplica de su pueblo. Dios nunca hace oídos sordos cuando el pueblo le clama en medio del dolor y en medio de la tristeza y en medio de los problemas. Quiero terminar con una imagen muy bonita de la cruz como un árbol de la vida. Qué bonita esta oración de la liturgia de las horas. Oh cruz, fiel árbol, único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor, en fruto, dulces clavos donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Efectivamente, el árbol de la cruz tiene unos frutos para nosotros. Nos regala unos frutos. ¿Cuáles son los frutos de ese árbol? El amor, el perdón, la misericordia y la salvación. Pues acojamos en esta tarde santa esos frutos que el Señor nos regala y que se convierten en fortaleza para nosotros en momentos de sufrimiento, de prueba y de debilidad. ¿Por qué nosotros adoramos esta cruz? ¿Saben ustedes por qué nosotros adoramos hoy la cruz y la respetamos? Porque en la cruz vemos a los sacrificados de este mundo, a todos los que están clavados en esa cruz, a todos los condenados a muerte injustamente. En la cruz de Jesús vemos a los enfermos, vemos a la gente que hoy sufre en los hospitales, vemos a las familias que hoy realmente tienen un futuro incierto y que no saben muy bien por dónde va a salir esta situación. Y por eso nosotros adoramos la cruz, porque ahí vemos a los sacrificados de este mundo y a los crucificados de este mundo. Y por otra parte, la adoramos porque en la cruz estamos seguros que está la salvación y la redención para todo el género humano. Y en esa cruz nosotros encontramos la fuerza para salir adelante en medio de las dificultades y en las pruebas de la vida. Vamos a hacer ahora la oración universal. Cuando un padre, una madre, está a punto de morir, está a punto de entregar la vida, ¿en quién piensa? Piensa en toda su familia, en todos sus hijos, y piensa el padre y la madre para toda su familia lo mejor, y desea para toda la familia lo mejor. Pues bien, en esta tarde santa, el Señor, en este momento en el que va a entregar la vida, se acuerda de toda la humanidad, se acuerda de toda la familia humana, nos tiene en cuenta a todos, nos tiene a todos en su corazón. Y por eso, en esta tarde santa, pide por cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra
y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras oraciones y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Carlos, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos y de todas las familias que van a bautizar en tiempo de Pascua a sus hijos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana,
Mira compasivo la aflicción de tus hijos, que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos. Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen, y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles que en medio de las dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y el derecho de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en la tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, es el momento de adorar la cruz. Como estamos cada uno en nuestras casas, pues vamos a sintonizar en este momento con la cruz del Señor. Si os parece, yo en vuestro nombre voy a adorar la cruz del Señor. Vuestro abrazo a la cruz y vuestro beso a la cruz lo hago mío para dárselo al Señor, para que realmente escuche todas nuestras plegarias en esta tarde y nos mantenga fuertes en medio del dolor y de la adversidad. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad
árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Hemos celebrado el memorial de la pasión y muerte del Señor. No hemos celebrado un simple recuerdo, sino que hemos actualizado en el día de hoy la pasión y muerte de Cristo por nosotros. Os invito a que a lo largo de esta tarde participemos y meditemos este misterio a través de todas las procesiones que vamos a ver en la televisión. Seguro que las imágenes de los Cristos yacentes, de los crucificados, de las dolorosas, seguro que todas esas imágenes nos ayudan a entender mejor el misterio que hemos celebrado esta tarde. Os invito también a que el sábado por la noche participéis todos de la vigilia pascual a través de televisión. Sabéis que es un buen momento para unirnos a toda la Iglesia Universal desde la celebración que va a celebrar el Papa Francisco desde la ciudad de Roma. Para el día siguiente nosotros nos volvemos a ver, volvemos a reunirnos en torno a esta mesa a la 1 del mediodía
para celebrar la resurrección del Señor. Oremos. Dios rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. En actitud reverente, inclinando la cabeza, recibimos ahora la bendición de Dios. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su feliz resurrección. Venga sobre él tu perdón, concede tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.